El tema de ahora va a ser la parte de linfáticos, de tórax y de los nervios de tórax. Vamos a ver que algo de linfáticos ya estuvimos hablando, sobre todo en lo que respecta a linfáticos de pulmón, pero vamos a ver que hay una división y que es un poco más amplio el tema. Bueno, vamos a empezar diciendo que los linfáticos del tórax se van a clasificar, como ven en el cuadro, en parietales y viscerales. Dentro de los parietales tenemos los mamarios internos, los intercostales, los diafragmáticos, y dentro de los viscerales, un grupo que en conjunto se llaman peritraqueobronquiales, que son los laterotraqueales derechos, laterotraqueales izquierdos y los intertraqueobronquiales. Y vamos a agregar también los mediastínicos anteriores o precordiales y los mediastínicos posteriores o directamente mediastínicos. Dentro de los parietales tenemos la cadena mamaria interna. Esta cadena tiene como aferencias, o sea, la linfa que drena a ellos son de la mama, y las eferencias van a los ganglios subclaviculares, como ustedes recordarán, y desde allí, dependiendo de qué mama sea, iban al confluente yúgulo subclavio derecho o izquierdo. Los ganglios intercostales son 2 o 3 ganglios por espacio, se encuentran siempre en la parte posterior, reciben aferencias, algo de la mama, de las paredes torácicas, que incluyen la parte de músculos, la piel, ¿sí? Y también de las pleuras parietales costales, y drenan como referencias al conducto torácico, que como deben recordar, va a desembocar en el confluente yúgulo subclavio izquierdo. Y tengo por último los linfáticos diafragmáticos, cuyas aferencias provienen del propio diafragma, pleuras diafragmáticas de ambos pulmones, pericardio y el peritoneo parietal diafragmático. Y toda esa linfa drena al conducto torácico, que, como ya habíamos dicho, va al confluente yúgulo subclavio izquierdo. En lo que respecta a viscerales, lo más importante van a ser los peritraqueobronquiales, donde tenemos los ganglios laterotraqueales derechos, cuyas aferencias venían del pulmón derecho, recuerden que eran, por ejemplo, del territorio superior, del esófago, de la linfa, de los intertraqueobronquiales, los mediastínicos posteriores y parte de los laterotraqueales izquierdos. Y de los ganglios laterotraqueales derechos parten las eferencias que son la cadena recurrencial derecha, que desembocaba en el confluente yúgulo subclavio derecho, directamente o por intermedio de la gran vena linfática. Dentro de los ganglios laterotraqueales izquierdos, vamos a tener que reciben del pulmón izquierdo, ¿sí? Principalmente en forma directa después de los ileales del territorio superior y del esófago, y las eferencias en parte drenan a los laterotraqueales derechos y en parte a la cadena recurrencial izquierda, que luego drena al confluente yúgulo superior izquierdo directamente o por intermedio del conducto torácico. Y los ganglios intertraqueobronquiales, estos se ubicaban, como ya le dije la vez pasada, debajo de los bronquios y sobre las venas pulmonares superiores, entre el esófago por detrás y la arteria pulmonar derecha por delante, recibe de ambos pulmones, que recibían los territorios, en parte del territorio medio y territorio inferior, de ambos, esófago, el corazón y pericardio. Y las diferencias van a los laterotraqueales derechos. Esta imagen, estas dos imágenes en realidad representan la ubicación de los ganglios laterotraqueales derechos, ¿sí? En lo que se va a denominar la fosita de Baretti. Van a ver en esta imagen primero anatómica, de una vista posterior lateral derecha, donde se ve la cara derecha de la tráquea, una parte pequeña del callado aórtico, el tronco arteriocefálico cuando se divide, esta arteria subclavia, la subclavia derecha. Delante veremos el tronco venoso brachiocefálico derecho y la vena cava superior, y hacia abajo el callado de la vena ácido mayor que lo hacía sobre el pedículo pulmonar derecho. Esta imagen me muestra que tenemos los límites de esa fosita de Baretti, es una especie de vista posterior esquemática, donde vamos a ver que el límite anterior que aparece en el centro de la imagen corresponde hacia arriba el tronco venoso brachiocefálico derecho y hacia abajo la vena cava superior. El límite interno de la fosita son la tráquea, el tronco arterial-brachiocefálico y el callado aórtico. El límite externo va a ser la pleura y el pulmón derechos. El límite superior la arteria subclavia y el límite inferior el callado de la vena ácido mayor. Eso, si alguno sabe de anatomía, muy exquisito te pregunta la ubicación de los ganglios linfáticos laterotraqueales derechos. Los izquierdos no tienen fosita, sino que directamente están a la izquierda de la tráquea, siguiendo al nervio recurrente. El resto de los linfáticos viscerales, vamos a ver los mediastínicos anteriores o precordiales. Estos se encuentran por delante de los grandes vasos, delante de los troncos venosos, del callado aórtico, delante de la rama del callado. Reciben como aferencias de la glándula tiroides, del timo, del pericardio, algo, ¿no es cierto?, y de las pleuras, y las eferencias van a ser hacia los confluentes yúgulo subclavios derecho e izquierdo,
o sea que no tienen una ubicación, sino que están bien en la parte media del tórax. Y los mediastínicos posteriores mediastínicos rodean a la aorta torácica descendente y al esófago, van a recibir como aferencias territorios inferiores de ambos pulmones, las pleuras correspondientes y también del esófago, y las eferencias van a linfáticos laterotraqueales derechos. Bien, dentro de la parte de inervación torácica, que es la segunda parte de esta clase, vamos a ver que existe la inervación somática, o sea, sensitivo-motora, y la vegetativa, parasimpática y simpática. Dentro de la inervación somática tenemos los nervios raquídeos torácicos. Recordamos que cada nervio raquídeo, cuando sale por el agujero de conjunción de la columna, se divide en dos ramas, posterior y anterior. La posterior queda distribuyéndose en forma motora en músculos posteriores del tórax, en este sentido va a ser los músculos espinales o profundos, y los músculos serratos menores y posteriores, tanto superior como inferior, y la sensibilidad para la piel de la cara posterior del tórax. Y la rama anterior de los nervios raquídeos torácicos fue descrita dentro del paquete vascular intercostal, porque es el nervio intercostal que, recordamos, inerva los músculos intercostales y a la piel de la pared posterolateral y anterolateral del tórax, y además participamos los 6 últimos en la inervación de los músculos abdominales. Ahora pasamos a los nervios frénicos. Dentro de los frénicos tenemos que tener en cuenta primero su origen. Y el origen es el plexo cervical. Tengamos en cuenta lo siguiente: el plexo cervical se va a formar por la anastomosis de las ramas anteriores de los 4 primeros nervios cervicales. Y lo hace de esta manera. El primer nervio cervical emite 2 ramas, ascendente y descendente. La descendente se anastomosa con la ascendente del segundo. A su vez, el segundo da una rama descendente que se anastomosa con la ascendente del tercero. A su vez, el tercero da una rama descendente que se anastomosa con la ascendente del cuarto. Y recordamos, de crecimiento y desarrollo, que la descendente del cuarto se anastomosa con la rama anterior del quinto nervio cervical, pero para formar parte del plexo braquial. De acuerdo a la formación del frénico, el frénico tiene como origen 3 raíces: una principal que nace de la rama anterior del cuarto nervio cervical y 2 accesorias que nacen de ramas anteriores del tercero y del quinto. O sea que hay una pequeña parte que participa del origen del plexo braquial, ¿sí? Este frénico se forma en el cuello, delante del músculo escaleno anterior, y a la derecha y a la izquierda son iguales hasta su ingreso al tórax. Justamente la porción cervical del frénico desciende, cada uno formado, en un desdoblamiento de la aponeurosis del músculo escaleno anterior, y cuando llega a la inserción en la primera costilla, recorre su cara interna y pasa entre los vasos subclavios, entre la vena por delante y la arteria por detrás. Y a partir de ese momento, cada nervio frénico es diferente a la derecha y a la izquierda. En este sentido, el frénico derecho, lo vamos a ver en esta vista anterior mediastino, va a recorrer la cara externa del tronco venoso brachiocefálico derecho, luego la cara externa de la vena cava superior, pasa en ese momento delante del pedículo pulmonar derecho, se adosa al pericardio para pasar por la cara externa de la aurícula derecha y llega hasta la cara externa de la vena cava inferior para llegar así al diafragma y distribuirse por el hemidiafragma derecho. En su trayecto hacia afuera, como relación externa, tiene la pleura del pulmón derecho y va acompañado por los vasos diafragmáticos superiores. El izquierdo, que también va a estar acompañado por vasos diafragmáticos superiores y hacia afuera va a tener también pleura y pulmón izquierdos, en su origen cruza por detrás, en su origen torácico, ¿no? Perdón, por detrás del origen del tronco venoso brachiocefálico izquierdo, pasa por la cara anterior, o sea, por delante del callado aórtico, por delante del pedículo pulmonar izquierdo y se adosa al pericardio, y siguiendo el ventrículo izquierdo termina por detrás y por fuera del vértice del corazón en el hemidiafragma izquierdo. Recordemos que el frénico es motor para la porción periférica o carnosa del diafragma, sensitiva para el centro frénico y además es sensitivo para la pleura, parietal y diafragmática, o sea, parietal mediastínica y parietal diafragmática, y para el pericardio fibroso y la hoja parietal del sedoso. En lo que respecta a los nervios vagos, vamos a recordar que son nervios mixtos y parasimpáticos. Su origen real se encontraba en lo que respecta a la parte motora en el núcleo ambiguo dentro del bulbo raquídeo, el origen parasimpático en el núcleo cardiogastroneumontérico también presente en el bulbo raquídeo, origen real sensitivo en ganglios sensitivos en el trayecto, en base del cráneo y en su salida, que eran los ganglios yugular y plexiforme. Su origen aparente era el surco retroolivar, entre el glosofaringeo por arriba y el espinal por debajo. Sale del cráneo por el agujero rasgado posterior,
empieza a atravesar en la cabeza el espacio retroestiloideo del espacio maxilofaríngeo, detrás de la carótida interna y la vena yugular interna. En cuello forma el paquete vasculo nervioso del cuello, detrás de la arteria carótida primitiva y la vena yugular interna. Y cuando llegan a la base del cuello, acompañando a esta arteria carótida primitiva y la vena yugular, se comportan un poco diferente a la derecha y la izquierda, para de esta manera ingresar al tórax. Vemos, por ejemplo, que el nervio gástrico derecho, acompañando la carótida primitiva derecha, cruza en la base del cuello por delante de la arteria subclavia y en ese momento emitía su colateral el recurrente izquierdo, el recurrente derecho, que rodeaba la subclavia y ascendía a la derecha traqueoesófago, y por esa razón el recurrente derecho no se va a encontrar en tórax, y recién luego penetra en relación con el tronco arterial brachiocefálico. En cambio el izquierdo, en cuello, venía formando el paquete, en el cuello sigue en relación con la carótida primitiva izquierda, pero no cruza la subclavia, sino que luego en tórax se coloca entre la subclavia y la carótida primitiva. Entonces, para estudiar el recorrido torácico de estos nervios, vemos los cortes clásicos que ya estuvimos viendo, de arriba hacia abajo. El neumogástrico derecho lo vamos a ubicar primero por fuera y luego por detrás del tronco arterial-brachiocefálico, ¿sí? Ahí va a tomar relación con la pleura del pulmón y con ganglio linfático laterotraqueales derechos. Luego pasa a la derecha de la tráquea, entre esta y el callado de la vena ácido mayor, y por último, luego de pasar por detrás del pedículo pulmonar derecho, digo, se adosa al borde derecho del esófago, donde se disocia, se ramifica. Acá aparece totalmente ramificado, porque luego se va a reconstituir en el llamado tronco vagal posterior y va a pasar desde el tórax al abdomen por detrás del esófago, por el orificio esofágico del diafragma, para formar parte del plexo solar. El neumogástrico izquierdo, como habíamos adelantado, desciende entre la arteria carótida primitiva, en este caso por delante, y la subclavia por detrás, a la izquierda de la tráquea, luego cruza por delante y por fuera el callado aórtico, apoyado o aplicado a la pleura. En ese momento emitía el nervio recurrente, recurrente izquierdo, que rodea por debajo y luego por detrás al callado. Más abajo, a nivel de los pedículos, pasa igual que el derecho por detrás del pedículo pulmonar izquierdo y se adosa al borde izquierdo del esófago por delante de la aorta torácica descendente. Al igual que el derecho, también se disocia o se ramifica en el esófago y luego se reconstituye para poder pasar por delante del esófago por el orificio esofágico del diafragma y de esa manera inervar al estómago y al hígado. Vamos a recordar que el nervio neumogástrico lo que hace es, en el tórax, inervar al corazón por los nervios cardíacos superior, medio y inferior, y formar los plexos que ya habíamos desarrollado, y también, al pasar por detrás del pedículo pulmonar, deja las ramas para formar el plexo pulmonar. Y la otra parte del sistema vegetativo lo constituye la cadena simpática torácica. Esta cadena simpática torácica es una serie de ganglios que se ubican a los costados de la columna vertebral, ¿sí? Los núcleos simpáticos se encuentran en la médula torácica, en el asta lateral. La fibra preganglionar abandona la médula con la raíz anterior del nervio raquídeo torácico y luego ya sale con la agujero de conjunción para terminar haciendo sinapsis en los ganglios de la cadena simpática. Hay que recordar lo siguiente. No lo dibujé a esto, así que escuchen, para estar en los textos. Cada ganglio simpático torácico emite varias fibras postganglionares, las cuales podemos destacar que todos, absolutamente, del primero al último, van a acompañar a la arteria intercostal en el espacio, como plexo vascular, y de esa manera inerva en la parte de glándulas sudoríparas y sebáceas, por ejemplo, de la piel torácica. Dentro de las más importantes, de los 5 primeros ganglios torácicos, salen un plexo arterial aórtico, que es el plexo aórtico, que inerva las paredes aórticas, el plexo pulmonar, la parte justamente que después se complementa con los nervios del vago, y el plexo esofágico. Y voy a destacarles que esto es solamente para el comentario, no creo que te vayan a preguntar, pero a nivel del sexto, séptimo, octavo, noveno ganglios torácicos, las fibras preganglionares llegan a ganglio, pero lo atraviesan y siguen siendo preganglionares y se reúnen para formar el nervio esplácnico mayor, el cual luego de pasar entre el intersticio que separa los fascículos de los pilares principales derecho e izquierdo, terminan formando parte del plexo solar. Y lo mismo ocurre con los nervios preganglionares que llegan a los ganglios 10, 11, décimo, undécimo y duodécimo, que lo atraviesan, siguen siendo preganglionares, se reúnen, forman el esplácnico menor, atraviesan el diafragma entre el pilar principal derecho o izquierdo y el arco del psoas, y también forman parte del plexo solar.
Va a quedar una última clase del mediastino, que será la próxima. Y ahí terminamos. Mucha suerte, chicos. Nos vemos